Hola, buenos días. Am, Como ya saben quién soy en algunas de mis vidas anteriores, saben que respeto mucho a algunos de los directores de cine. Como por ejemplo el caballero Oliver Stone. Por favor, presten atención a este fragmento. Oliver Stone, la historia no contada de Estados Unidos. Una nación que continúa año tras año, gastando más dinero en defensa militar que en programas de mejoras sociales, avanza hacia la muerte espiritual. El origen de todos nuestros errores es el miedo. Movidas por el miedo, grandes naciones se han comportado como bestias acorraladas pensando solo en la supervivencia. Todas las naciones y todas las regiones tienen que tomar ahora una decisión. O están con nosotros, o están con los terroristas. Para la mayoría de los estadounidenses, el 11 de septiembre fue una terrible tragedia. Para George Bush y Dick Cheney también. Pero además fue la oportunidad de llevar a cabo los planes que sus aliados neoconservadores llevaban décadas trazando. En un informe del año 2000 del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, llamado Reconstruir las Defensas de América, se decía: el proceso de transformación será probablemente largo, de no producirse un evento catastrófico y catalizador como un nuevo Pearl Harbor. Capítulo 10. Bush y Obama, la era del terror. Al-Qaeda, a su entender, les había dado aquel Pearl Harbor. Y pocos minutos después del ataque, el equipo de Bush entró en acción. Con Bush en Florida, el vicepresidente Cheney y su asesor legal David Addington tomaron el mando, argumentando que el presidente, como comandante en jefe en tiempos de guerra, podía actuar en la práctica fuera de los límites de la ley. El 12 de septiembre, ya con la vista puesta más allá de Al-Qaeda y el grupo de Bin Laden en Afganistán, Bush, de vuelta en Washington, dio instrucciones al director del grupo de antiterrorismo Richard Clark. Averigua si Saddam ha hecho esto, averigua si ha tenido alguna relación. Todo era Irak, Saddam, averígualo y llámame. ¿Y qué le dijeron aquel día el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y su adjunto Paul Wolfowitz? Bueno, Donald Rumsfeld, cuando hablamos de bombardear la infraestructura de Al-Qaeda en Afganistán, me dijo: no hay buenos objetivos en Afganistán. Vamos a bombardear Irak. Y le dijimos: pero Irak no tiene nada que ver con esto. Y no pareció darle mucha importancia. De hecho, el 11 de septiembre, Donald Rumsfeld ya había dispuesto planes de ataque contra Irak. A lo grande, dijo, arrasando todo, lo que está relacionado y lo que no. Pocos días después, Bush anunció en una sesión conjunta del Congreso que Estados Unidos iba a embarcarse en una guerra global. A partir del día de hoy, toda nación que continúe protegiendo y apoyando el terrorismo será considerada por Estados Unidos como un régimen hostil. Dentro del país se arrestó rápidamente a 1.200 hombres y se detuvo a otros 8.000 para interrogarlos, en su mayoría musulmanes. Bush presentó al Congreso a toda velocidad una ley patriótica de 362 páginas. Los senadores no tuvieron tiempo de leerla y aún menos de discutirla. Solo el senador por Wisconsin, Russ Feingold, votó en contra, insistiendo en que preservar nuestra libertad es una de las principales razones de que estemos metidos en esta nueva guerra contra el terrorismo. Y perderemos esa guerra antes de hacer un solo disparo, si sacrificamos las libertades del pueblo americano. Bush envolvió las deliberaciones de la Casa Blanca en un secretismo sin precedentes, y en el año 2002 dio poderes a la Agencia Nacional de Seguridad para intervenir sin orden judicial líneas de teléfono y correos electrónicos de ciudadanos estadounidenses a gran escala, violando las normas legales establecidas en 1978 como respuesta a los abusos cometidos por los servicios de inteligencia en las décadas anteriores. La administración abrumó a la población con alertas constantes, nuevas normas de seguridad y un sistema de 5 niveles de seguridad representados por colores.
En ocasiones este sistema fue manipulado políticamente por Rumsfeld y el fiscal general John Ashcroft, y en 2005 Tom Ridge se vio obligado a dimitir debido a las presiones. Los objetivos terroristas potenciales pasaron de 160 en 2003 a más de 300.000 en los 4 años siguientes. Por extraño que parezca, Indiana estaba a la cabeza con 8.600 objetivos potenciales en 2006. La base de datos nacional incluía zoológicos infantiles, tiendas de donuts, puestos de palomitas, heladerías y el desfile del Día de la Mula en Columbia, Tennessee. La irrealidad de la época siguió acrecentándose. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Franklin Roosevelt había advertido que la guerra cuesta dinero, y eso significa impuestos y más impuestos. Significa suprimir los lujos y lo que no sea esencial. Pero Bush redujo los impuestos de los poderosos y dijo a los estadounidenses: Vuelen y disfruten de los grandes destinos turísticos de Estados Unidos. Llévense a sus familias y disfruten de la vida. Irónicamente, fue el gran adalid de la Guerra Fría, Savignac Brzezinski, quien en 2007 criticaba a Bush. 5 años de casi continuo lavado de cerebro de la nación. ¿Dónde está el líder de Estados Unidos dispuesto a decir: ya basta de histeria, basta de paranoia? Incluso ante futuros ataques terroristas cuya probabilidad es innegable, mostremos algo de sentido común. Seamos fieles a nuestras tradiciones. El terrorismo, insistió una y otra vez, era una táctica, no una ideología, y declarar la guerra una táctica carecía del menor sentido. Tenemos que detener el terror. Llamo a todas las naciones a que hagan todo cuanto puedan por detener a estos asesinos terroristas. Gracias. Y ahora verán qué trae. Pero el verdadero peso de la cruzada global de Bush se sentiría en el extranjero. Menos de un mes después de los ataques terroristas, Estados Unidos invadía Afganistán, aparentemente para destruir a algunos de los islamistas fanáticos que nosotros mismos habíamos ayudado a armar y entrenar para derrotar a los soviéticos 2 décadas atrás. Los críticos de la guerra señalaron después que no había afganos entre los 19 secuestradores del 11 de septiembre, 15 de los cuales eran saudíes, y que los errores de Estados Unidos habían permitido a Osama Bin Laden y otros líderes de Al-Qaeda escapar a Pakistán a principios de diciembre. La CIA sí capturó a miles de sospechosos en Afganistán y otros países. Aunque Estados Unidos siempre había considerado su trato humanitario a los prisioneros de guerra como una prueba de superioridad moral, la administración Bush tachó a los detenidos de combatientes enemigos fuera de la ley. Eliminó las vistas sobre el terreno requeridas y les negó el derecho a las normas de trato a prisioneros establecidas por la Convención de Ginebra en 1949. Cuando otros gobiernos criticaron su proceder, Bush dio marcha atrás con los sospechosos talibanes, pero se negó a cambiar su política respecto a los combatientes de Al-Qaeda. De hecho, dijo: Me da igual lo que digan los abogados internacionales, vamos a darles lo suyo. Estados Unidos transportó en aviones a un número indeterminado de detenidos a agujeros negros en países como Tailandia, Polonia, Rumanía o Marruecos, donde se practicaban la tortura y otras técnicas duras de interrogatorio. Cientos de detenidos más fueron recluidos en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, en Cuba. En mayo de 2003, había en esta prisión aproximadamente 680 hombres de edades comprendidas entre los 13 y los 98 años. Solo un 5% habían sido capturados por tropas americanas. Más de un 80% habían sido entregados, a menudo a cambio de recompensas, por una combinación de milicias de los señores de la guerra afganos y cazarrecompensas afganos y pakistaníes. Según fuentes del gobierno, solo un 8% eran combatientes de Al-Qaeda. 600 han sido liberados, 6 condenados y según el gobierno 9 han muerto, casi todos ellos por suicidio. En 2012, 166 hombres de más de 20 países seguían presos en Guantánamo. La administración Bush recomendó a la CIA el empleo de 10 métodos de interrogatorio avanzados, producto de décadas de investigación sobre la tortura perfeccionados por aliados de países extranjeros. En febrero de 2004, el general de brigada Antonio Taguba informó de que su investigación había revelado numerosos casos de abusos criminales sádicos, patentes y gratuitos en la prisión de Abu Ghraib, en Irak. Ya no hay duda sobre si la administración actual ha cometido crímenes de guerra.
Arthur Schlesinger hijo, antiguo asistente de Kennedy, dijo que esta política de torturas era el desafío más dramáticamente prolongado y radical al Estado de Derecho en la historia de Estados Unidos. Ninguna de nuestras líneas de actuación ha hecho tanto daño a la reputación de Estados Unidos en el mundo. Jamás. Aunque el problema de la seguridad en Afganistán siguió empeorando a lo largo de los 7 años siguientes y la presencia estadounidense pasó de 2.500 a 30.000 soldados, para Bush, Afganistán era una distracción. Él estaba totalmente concentrado en derribar al viejo adversario de su padre, Saddam Hussein. Pruebas obtenidas por fuentes de inteligencia, comunicaciones secretas y declaraciones de personas bajo custodia revelan que Saddam Hussein ayuda y protege a terroristas, incluyendo a miembros de Al-Qaeda. Como habían hecho ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Muy interesante.